Bienvenidos una semana más a Smart Cloud. Esta semana vamos a seguir aportando conceptos de inteligencia artificial. Hablaremos de agentes de IA, qué son los agentes de IA, cómo funcionan los agentes de IA y de dónde nace este concepto de agentes de inteligencia artificial. Y os mostraré la primera aplicación de unas cuantas que estoy utilizando para mejorar el rendimiento laboral, una especie de agente administrador o de asistente de tareas que se encarga de tener controlado toda la información que yo recibo a través de correo electrónico, generarme tareas y permitirme tener en cualquier momento todo contexto de una tarea, lo que me permite, al estar en tantas cosas a la vez, poder desinhibirme un poco y dejar que sea la gente quien mantenga este hilo de información y de tareas. Nada más, vamos directamente y vamos a explicar qué son los agentes de IA. Y como hemos comentado hoy, hablaremos de agentes de inteligencia artificial. ¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial? Y sobre todo, qué partes lo componen y cómo diferenciarlos de un modelo de inteligencia artificial común. Empecemos utilizando un poco la imaginación. Imaginad que le decimos a un asistente que nos organice un viaje a Tokio con un presupuesto máximo de 2.000 euros. Un asistente clásico, como sería el antiguo Alexa, seguramente nos contestaría con: claro, aquí tienes algunos consejos para viajar a Tokio. Sin embargo, un agente de inteligencia artificial funciona de forma completamente distinta. Un agente debería abrir el calendario, buscar vuelos reales en páginas como Skyscanner, comparar hoteles en Booking, consultar cuál es el tipo de cambio de yen para ver ese presupuesto y en unos 30 o 60 segundos presentarnos un plan completo con reservas listas para que nosotros confirmemos ese viaje. Hoy nuestra idea es explicar claramente qué son los agentes de inteligencia artificial, cómo funcionan por dentro y por qué muchos expertos creen o afirman que son el mayor cambio a nivel tecnológico desde la aparición del smartphone. Antes de hablar de agentes, necesitamos tener claro qué es el LLM o un LLM, que es la base de esta pirámide donde se construye la inteligencia agéntica o el funcionamiento de un agente. Un LLM, que es un Large Language Model o modelo de lenguaje grande, es básicamente un sistema de predicción masivo. No busca información en ninguna base de datos. Lo que hace es, dado un texto, calcular qué palabra viene después y después la siguiente y la siguiente con una precisión estadística enorme. Es en parte lo que comentábamos a nivel de embeddings, de transformar nuestro lenguaje y nuestras palabras en matemáticas. Pues un LLM es, la situación exponencial de esta situación. Es el capaz de hacer ese cálculo de qué palabra viene después y después la siguiente para dar una respuesta. Si lo transformamos a un ejemplo cotidiano, imaginémonos que es un chef que ha probado millones de platos y sabe intuitivamente qué ingredientes combinan bien. No sigue una receta, fija, cerrada, pero usa su experiencia para saber cuál es el siguiente ingrediente o sabor que viene después. Técnicamente, un agente de inteligencia artificial, un agente de IA, es un sistema que combina tres capacidades que los LLM puros, los cerebros, no tienen por sí solos. La primera capacidad sería la percepción. Recibe información del mundo real, ya sea mediante mails, archivos, webs, bases de datos. Lee, por ejemplo, en el caso del que enseñaremos hoy, pues un agente capaz de leer tu bandeja de entrada para detectar mails urgentes, que es el caso que veremos dentro de unos minutos. Otro punto que tiene la gente es la capacidad de razonamiento. Planifica pasos para resolver un objetivo, recordemos esta palabra, un objetivo complejo de forma autónoma. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos del viaje a Tokio, decide primero qué debe buscar, vuelos, hoteles, y luego verificar. Por ejemplo, verificar visados, etcétera, etcétera. Y por último, un agente está orientado a la acción, es decir,
Ejecuta herramientas, llama APIs, escribe código, envía mensajes. Por ejemplo, el ejemplo que hablamos de Tokio, hace la reserva del hotel y te manda un resumen por WhatsApp. Aquí podemos ver, ¿no?, la diferencia. No es solo la velocidad, sino una diferencia en naturaleza en el propio concepto. Un LLM conversa, mientras que un agente trabaja. Mucha gente confunde los chatbots con los agentes de IA y tiene sentido, porque fuera parecen lo mismo. Les escribes algo y te contestan, pero por dentro son radicalmente diferentes. Vamos a utilizar una analogía que creo que lo deja muy claro. Por ejemplo, comparar una secretaria con un asistente ejecutivo. El chatbot clásico sería como una secretaria que contesta al teléfono. Le preguntas, ¿hay una reunión el martes? Y ella mira la agenda y te dice sí. Perfecta para responder preguntas, pero si le dices, organízame la reunión del martes, tiene que preguntarte a qué hora, con quién, dónde, envío los emails, reservo la sala. Para cada paso va a necesitar que tú intervengas. Un agente de IA es como un asistente ejecutivo de verdad. Le dices, organiza la reunión del martes con el equipo de ventas. Y él solo revisa los calendarios de todos, encuentra un hueco que encaja, reserva la sala, envía las invitaciones y te manda un resumen. Tú solo le das el objetivo que tiene que cumplir ese agente. Esto tiene un nombre técnico muy concreto y es que los agentes son sistemas orientados a objetivos, no a respuestas. La distinción es esta. Un chatbot recibe una pregunta, genera una respuesta, fin. Un agente recibe un objetivo, planifica pasos, ejecuta acciones, evalúa resultados, corrige y finalmente entrega un trabajo hecho para poder finalizar con este, digamos, proceso. Otra diferencia clave es la memoria. Un chatbot estándar vive en el momento, en el contexto. Cuando cierras la ventana, olvida todo lo que hablasteis. Es como Dory en Nemo, cada conversación empieza desde cero. Mientras que un agente, bien diseñado evidentemente, tiene memoria perfecta. Recuerda que la semana pasada le dijiste que tu presupuesto máximo de viaje es de 2.000 euros. Recuerda que odia los vuelos de madrugada y usa esa información en futuras tareas sin que tengas que repetírsela. Y hay una tercera diferencia y es que los agentes pueden usar herramientas externas. Un LLM solo genera texto. Un agente puede llamar a una API del tiempo, buscar en Google, leer un archivo PDF, escribir y ejecutar Python, por ejemplo, para enviar un email o actualizar una hoja de cálculo. Las herramientas, digamos que son las manos que hacen que pueda ejecutar estas tareas. Se ve, ¿no?, la diferencia. De hecho, muchos de vosotros ya habéis llegado a la conclusión que la mayoría de chatbots que utilizáis hoy en día ya no son LLM, sino que son agentes, como Gemini o ChatGPT, capaces de hacer varias de estas acciones que estamos hablando. Bien, ya sabemos que es un agente. Ahora vamos a abrir la caja y ver qué hay dentro, cómo funciona, y os prometo que es más sencillo de lo que parece. Primero tenemos que entender los 5 componentes principales de los agentes y los vamos a traducir como si fuesen órganos. El primero es el cerebro. Evidentemente, el LLM es el cerebro. Dentro de un agente siempre hay un LLM, que es el modelo de lenguaje, que ya hemos comentado antes, y es el motor de razonamiento de todo proceso. Es el que lee el objetivo, entiende el contexto, planifica los pasos y decide qué herramientas utilizar. Sin el LLM, el agente no razona, solo sería automatización pura y dura, clásica de toda la vida. El otro punto son las herramientas o tools, son las capacidades de acción de la gente, las manos. Cada herramienta es como una habilidad específica, buscar en Google, leer archivos, enviar emails. El agente elige qué herramienta va a utilizar en cada momento, igual que tú eliges si usar un tenedor o un cuchillo. El tercer componente es la memoria. Los agentes tienen 2 tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es el contexto de la conversación actual, todo lo que ha pasado en esta sesión, que ya comentamos hace un par de sesiones, y la memoria a largo plazo, que es la información que persiste entre sesiones. Tus preferencias, proyectos anteriores, datos importantes que guardó este agente la última vez que trabajó contigo. El siguiente componente es el planificador, el planner. Cuando la gente recibe un objetivo complejo, no se lanza a ejecutar ese objetivo al azar. Los que utilizáis Claude Code lo habréis visto con la parte de planificación. Primero lo descompone en subtareas. A esto se le llama chain of thought o, más conocido, cadena de pensamiento. Es literalmente el agente hablando consigo mismo. Es aquello que podréis ver en LM Studio y en otros programas, que aparece el think y se puede ver lo que él está pensando. Y que se vio una de las primeras veces con DeepSeek,
que fue tan interesante ver lo que pensaba el LLM. Por ejemplo, un ejemplo, para reservar este viaje, primero necesito buscar vuelos, luego hoteles, luego verificar si hay festival esta semana. ¿Os suena? Pues ese es el tipo de pensamiento, el tipo de cadena de pensamiento que tiene un LLM cuando empieza a analizar una tarea. Y por último, el React Loop, el bucle de feedback, que es lo que sería la magia real. La gente no ejecuta un plan y ya está, sino que funciona en bucles. Actúa, evalúa el resultado, ajusta, vuelve a actuar. Si busco vuelos no encuentro nada en el presupuesto, no abandona, simplemente amplía fechas, prueba otro aeropuerto, busca escalas. Este patrón es el que se conoce como REACT, Reason and Act, razona y actúa en diferentes bucles o ciclos. Juntamos esas 5 piezas y lo que tenemos es un agente de IA completo, un sistema que recibe un objetivo, lo planifica, lo ejecuta usando herramientas, aprende de los resultados y se corrige él solo. Todo esto de momento suena muy bien, pero ¿es real, no? ¿Existe? ¿Puedo usarlo? Y la respuesta es que sí, y probablemente habrás oído de varios de ellos. Por ejemplo, el GitHub Copilot de Workspace, que no es solo autocompletar código. Workspace también es un agente que recibe una tarea de programación y él solo analiza tu código existente, planifica los cambios necesarios, escribe el código nuevo, lo prueba, te presenta el resultado. Lo que antes podría tardar horas, ahora se plantea en minutos. Otro conocido es de Cognition AI, el Devin, que fue presentado en 2024 como el primer ingeniero de software de inteligencia artificial. Le das un proyecto entero, crea una web de e-commerce con login y carrito de compras y él, Devin, abre un editor, escribe código, busca en Stack Overflow y cuando se atasca corrige sus propios errores y despliega la aplicación solo, sin necesidad de acompañamiento. Otro agente muy conocido, Perplexity AI. Muchos lo conocen solo como un buscador, pero en realidad es un agente de investigación. Cuando le haces una pregunta compleja, no te da un link. Consulta múltiples fuentes, sintetiza la información, la contrasta y te da una respuesta estructurada con las fuentes citadas en tiempo real. Por último, agentes también muy conocidos, pues Cloud Code o Cursor, que si eres desarrollador ya los conoces, son agentes que viven dentro de un editor de código. Leen un proyecto entero, entienden el contexto, sugieren cambios, refactorizan y ejecutan test. De hecho, la mayoría de programadores que los utilizan ya reportan haber multiplicado prácticamente por 3 su velocidad de trabajo. Y por último, los que vais a oír hablar, porque son los que ahora se están empezando a avanzar, son aquellos agentes desarrollados de forma, digamos, propia por las empresas, los agentes empresariales internos. Las grandes empresas están construyendo agentes propios. Un agente que lee todos los mails de clientes y clasifica las quejas urgentes, un agente que monitoriza los datos de ventas y genera un informe, un agente que cuando llega un nuevo empleado hace todo el proceso de alta en sistemas IT. Es decir, esto ya está ocurriendo y es el día a día de las empresas. Por ejemplo, yo en mi empresa estamos realizando varios agentes que son capaces de crear PPTs directamente con el contenido, de generar una base de una oferta o, como que os enseñaré hoy que utilizo para mi trabajo, de llevar el control de las tareas a través de las comunicaciones de Outlook y similar para asegurar un seguimiento correcto de todas las tareas. Llegamos al punto de que ya sabemos lo que son los agentes individuales, pero lo que se está construyendo ahora mismo ya es mucho más avanzado, va mucho más lejos. Ya no trabajamos con un agente, sino con un equipo de agentes, Team Agents, donde cada uno es especializado con una tarea. Imagínate que como en una empresa real tienes un CEO, que es el que recibe el objetivo y lo descompone, un agente investigador, un agente analista, un agente redactor. Cada agente se encarga de realizar una función. Esto, los que trabajáis con Cloud Code podréis haber visto qué bien que funciona el repartir las cargas en diferentes agentes y qué útil que es. Al final cada uno hace su trabajo y se comunican entre ellos, ya sea directamente con A2A, etcétera, etcétera. Y en el extremo, fuera de ahí, lo que hay es un humano que recibe el resultado final y decide si aprobarlo. A esta arquitectura se llama arquitectura multiagente y es algo real, actual, no es algo de que estemos hablando del futuro. AutoGen de Microsoft, CrewAI, LangGraph
son frameworks que permiten orquestar equipos de agentes hoy mismo ya. ¿Y cuál es el papel del humano en todo esto? Aquí la pregunta importante es esta: ¿qué aportamos, no? Uno de los fundadores de OpenAI, Andrej Karpathy, habla del deslizador de autonomía. Imagínalo como un control deslizante que va del humano hace todo a la IA hace todo. ¿En qué momento, en qué punto estamos ahora mismo? Hoy seguramente el punto más eficiente es donde el humano da el objetivo, aprueba los pasos clave y valida el resultado final, pero es la IA la que hace todo el trabajo pesado. Esto no va a cambiar de golpe porque es más un tema de seguridad y regulatorio. Esto es lo que se va a mantener durante bastante tiempo y no creo que sea probable que la IA en un futuro cercano o incluso a medios plazo sustituya completamente a los humanos. Lo que sí que va a ocurrir es que los humanos que sepan trabajar con agentes pues sean evidentemente exponencialmente más productivos que los que no saben, y siendo capaces de lanzar múltiples tareas a la vez y simplemente verificar y trabajar con los agentes. Por último, recapitulemos lo explicado. Hemos explicado hoy a nivel de agentes que su cerebro es el LLM, ¿vale? Que el agente sería ese cerebro más unas manos, que en este caso serían las herramientas, que los agentes tienen 5 piezas: razonamiento, herramientas, memoria, planificación y los bucles de feedback, que la diferencia clave con los chatbots es que los agentes funcionan por objetivos, no solo respuestas, que ya existen hoy programación, investigador, incluso en procesos empresariales, y que el futuro son los team agents o los agentes trabajando coordinados con humanos supervisando resultados. Espero que os haya gustado la explicación de hoy. Si os ha gustado, darle al like y podéis preguntar lo que queráis a nivel de comentarios. Esta parte es muy importante. Todo el mundo debería acostumbrarse a trabajar en modo agéntico. Por ejemplo, nosotros he desarrollado ya varias soluciones que funcionan con agentes. De hecho, el día 17, 18 y 19 estaré en Madrid en el evento de Aslan. Participo en una conferencia donde explicamos cómo están las AIOps hoy en día, ¿no? en el 2026, y presentamos la plataforma de AIOps de Econocom, que es la que he estado desarrollando y he estado implementando para la compañía y que realmente pues, funciona para poder controlar todo este mundo agéntico, todo este mundo de IA dentro de un entorno empresarial que también utiliza agentes por detrás para su administración. Y si alguno se acerca y tiene alguna duda, no os preocupéis, me buscáis, que me encontraréis allí. Como decíamos, hoy os voy a explicar un agente, un sistema, una aplicación funcionando con un agente que me permite trabajar o mejorar mi rendimiento en el trabajo. En este caso es el monitor de tareas. Este monitor se ejecuta en una máquina virtual donde hay un agente instalado que cuando se va actualizando el Outlook de esa máquina virtual Windows con los diferentes correos que yo envío o recibo, ese agente coge esa información, genera, actualiza o finaliza tareas asociadas a la información que está recibiendo. Os pido disculpas porque la mayoría de la información no la vais a ver, la voy a bloquear porque se trata de información, digamos, privada, pero al final creo que os va a servir también para ver el funcionamiento de esta idea de cómo funciona la gente. Solo voy a dejar visible parte de la tarea, por ejemplo, de la presentación de Aslan, que es la presentación que he comentado que estaré el día 16, 17 o 17, 18 y 19 en Madrid, en IFEMA, para hacer esta presentación. Y haciendo un resumen rápido, iremos bastante rápido en este caso, el agente lo que hace es, a medida que va recibiendo los correos, va actualizando de forma automática toda la información de la tarea, siempre teniendo en cuenta mi punto de vista. Es decir, estas tareas son analizadas teniendo en cuenta
mi participación en la tarea. Si hay algo pendiente, si yo tengo que entregar algo, la gente siempre destacará todas aquellas partes en las que yo estoy participando. Cada tarea tiene un resumen de la inteligencia artificial que tiene en cuenta esto, una descripción y todos los datos asociados, incluidas subtareas que pueden salir de esa misma tarea, incluido el histórico de correos analizados. Puedo generar un borrador de respuesta que me genera un borrador directamente en Outlook por parte de la gente con la respuesta que él recomienda, una reunión dentro del calendario de Teams que también me la genera la gente con las personas implicadas, fusionar diferentes tareas, posponer, seguimiento o banear el origen si considero que esta tarea es de origen de un correo pues, que sea un spam. Además, la gente cada vez que actualiza esto está actualizando una tabla Kanban donde yo puedo ver las diferentes prioridades de esta semana, las que están vencidas, etcétera, etcétera, etcétera. El calendario con las 48 siguientes horas que voy a tener las diferentes reuniones, las personas que participan en las tareas, organizándolas por criticidad y número de tareas que comparto con ellas, y unas métricas que me permiten seguir pues, el rendimiento que voy haciendo. Además de eso, tengo un botón que se llama Mi Día, que me permite saber tal como empiezo un día, realiza un análisis de toda la información crítica que voy a realizar ese día y me da recomendaciones de cuál es lo crítico a seguir a ese día. Aquí podéis ver que me ha dividido en foco inmediato, tareas vencidas críticas, siguientes prioridades del día, estrategia y recomendación. La IA lo que hace en este caso es analizar por criticidad y por estado las diferentes tareas que estoy teniendo y que evidentemente se van actualizando cada vez. Puedo generar una tarea nueva, marcar una tarea como focus, descargar un CSV con el resumen de tareas y como podéis ver aquí arriba, todo esto se está ejecutando sobre Phi4 Reasoning Plus, que es un modelo que se está ejecutando en local. Esto es porque ya lo he dicho varias veces, pero yo no recomiendo el uso de LLMs, digamos, públicos en cloud para tareas con información crítica. En este caso es información laboral mía y con lo cual esta información nunca sale de mi ordenador con el uso de un LLM que está cargado en mi tarjeta gráfica y del sistema de agentes que se está ejecutando en local sobre ese LLM. Con esto me aseguro que esta información no salga del PC. Muchos podéis pensar, ostras, este tipo de aplicación la podría hacer con Copilot Studio o con Power Automate, efectivamente, pero no vais a poder evitar que esta información salga a OpenAI y a Azure y que esa información esté navegando por Internet cuando realmente para este tipo de trabajo un modelo como Phi4, en el caso del Reasoning Plus, es más que suficiente con unos prompts bien ajustados para hacer este tipo de trabajo de forma eficiente y funcional. Nada más, espero que os haya gustado este ejemplo de esta semana y la semana que viene os iré trayendo nuevos ejemplos, nuevas aplicaciones y cómo las tengo funcionando.